o no sé si... Sí, por favor. Y fundamos hace ya el 2008 un ministerio que se llama Relaciones con Propósito, un ministerio enfocado en ayudar a los padres específicamente y que se ha extendido ahora hacia ayuda a la familia. Hace poquito en la Convención Nacional de Líderes Juveniles que tuvimos en la Universidad de Santiago, acabamos nosotros de lanzar un libro que se llama Manual de Sobrevivencia para Padres. Quizás ustedes nos vieron allá afuera cuando venían entrando. Estamos con un stand de libros de especialidades juveniles y también estamos presentando nuestro libro que se llama Manual de Sobrevivencia para Padres. Es un libro basado en el Salmo 127, pero lo escribimos de la siguiente manera. Cuando estábamos escribiendo este libro dijimos, hay 100 libros muy buenos para la familia. En el mundo cristiano, uno va a una librería cristiana y hay muchos libros buenos para padres, ¿cierto? ¿A cuánto les gusta leer? Amén. Hay muchos libros buenos para padres. Y nosotros dijimos, en cambio, la gente que no conoce al Señor tiene muy pocos libros para la familia o para los padres. O sea, tenemos 3 o 4 libros de Pilar Sordo y de ahí como que pare de contar. Entonces nosotros dijimos, Señor, queremos hacer algo. En el ministerio el Señor nos ha abierto muchas puertas para trabajar con gente no cristiana. Y nosotros dijimos, Señor, vamos a escribir este libro de una manera que lo podamos vender a cristianos y a no cristianos. Por lo tanto, si el libro está basado en principios bíblicos y en el Salmo 127, está escrito en un lenguaje que lo puede leer un cristiano y un no cristiano de la misma manera. De hecho, estamos muy contentos porque ya el libro está en las 2 librerías más grandes del país, en todos los malls del país, y eso nos pone muy contentos porque se está vendiendo muy bien. De hecho, el éxito de venta, Pablo Menichetti, no sé si alguien conoce el libro Aprendizaje Inteligente, o lo ha escuchado por ahí que es un libro de éxito de venta, y él escribió un comentario acerca del libro, dice, este libro es un gran aporte para aprender a ser mejores padres, absolutamente recomendado. Él después de leer nuestro libro lo recomendó, así que se lo recomiendo, y más encima lo tenemos muy barato, porque en la librería está a 7.900 pesos, y nosotros hoy día aquí lo vamos a tener a 5.000 pesos, así que si a ustedes les interesa, esta ya es una segunda edición revisada, así que si les interesa lo vamos a tener allá afuera, y le va a ayudar en su tarea de ser padre y también a los que son líderes juveniles. Yo quiero dejar unos minutitos con ustedes a Fabio, que me acompaña junto a su esposa, que son parte del equipo de Relaciones con Propósito, así que pasa por favor, Fabio, para que enseguida vamos de lleno al tema. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Fabio González, soy amigo, hermano, cuate y muchas cosas más de Pablo. Y en esta tarde, perdón, en este día, estamos representando lo que es Relaciones con Propósito y también especialidades juveniles. Nos acompaña mi esposa, la más bella que está ahí atrás, con mi pequeñito Máximo, y luego se nos va a sumar también un grupo de amigos bien interesante que quizás no alcancen a conocer. Son bien especiales, somos bien amigos, son bien patudos, son bien especiales. ¿Cómo estamos para hoy día movernos un poquito? ¿Les interesaría? ¿Sí? ¿Sí? Bien, bien. Vamos a hacer algo interesante. Ustedes conocen las galletas de la suerte, ¿no? Ya, esta vez las galletas las dejamos de lado, solamente vamos a ocupar los papelitos que están adentro, porque el presupuesto a veces y la prisa nos incomoda un poquito. Bien. Tengo por acá unos papelitos que les voy a pedir si pueden pasar a buscar aquí al azar. Los que quieran participar, por supuesto, voy a dejar aquí unos papelitos vueltos para abajo y por favor necesito que rápidamente vengan a buscar uno en cuestión de 5 segundos. 4. Por favor, pueden sacar uno, el que ustedes quieran. La idea es que todos puedan participar, por favor. De esto puede depender su futuro. Según los últimos juegos que hemos hecho, hemos reconciliado matrimonios, ganado parejas, han salido profetas a las naciones, misioneros, futuros pastores. Así que este juego es muy importante, así que por favor no se quede sin su papelito. Vamos, hermanos, por favor, pásennos, no tengan vergüenza y nos movemos un poquito también.
¿Queda alguien más sin su papelito? ¿Estamos? Ya. Bien, todos los que tienen su papelito, por favor, levanten la mano para ver más o menos. Ya, muy bien. El juego consta de lo siguiente. Vamos a tener 20 segundos. 20 segundos y el juego se llama Unir el refrán. Hay que unir el refrán una parte con la otra. Supongo que no lo leyeron, ¿cierto? Se llama Unir el refrán. Para eso, esto tiene que ver mucho con el Ministerio Juvenil y con también el Ministerio de Niños. Porque aquí todo es permitido. Es decir, para encontrar su otra parte del refrán, pueden usar todo lo que ustedes quieran. Se ponen un cartel, pueden gritar, pueden pararse acá, pedir el micrófono. Yo tengo esta parte, yo tengo esta parte. Bien, solamente 20 segundos. Desde ahora, ya. Corre el tiempo. 19, 18, 17. Vamos con ganas, tienen que contar su paleta. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. Tiempo. Voy a pedir que se quede donde se quedó nomás. Como dice el Apocalipsis, se acabó el tiempo, así que lo que... Miren, vamos a revisar. ¿Algunos se alcanzó a apuntar? ¿Acá? ¿Sí? ¿Cuál es el refrán de ustedes? El gato está ausente. Cuando el gato está ausente. Los ratones se divierten. Muy bien. A caballo regalado no se le miran los dientes. Súper bien, excelente. Súper bien, excelente. No, muy bien. ¿Por acá qué más tienen? ¿Hay más? Muy bien, excelente. Al César lo que es del César y de lo que es Dios. ¿Alguien no le cuadró? ¿A todos les cuadró bien? A caballo regalado sin pájaro volando. A caballo regalado sin pájaro volando, muy bien. ¿Cuál es lo que tenemos por acá? Por ahí. De noche todos los gatos son negros. Muy bien. Por allá. De noche todos los ratones se divierten. Bien, hay unos que estaban repetidos y también podrían haber salido así. Bien, este juego, les pido por favor que con la pareja que se unieron al refrán se queden sentados juntos. Si no se conocen, pueden conocerse. Si no tienen el número o el Facebook, se lo pueden intercambiar y pueden hacerse mejores amigos. Esto se da parte del Ministerio Juvenil, que nosotros trabajamos mucho con ellos. En las reuniones se forma un caos. Delante de la hermana también decía que a veces los niños no toman atención porque uno lleva una clase muy preparada, pero la esencia de los niños parece que es hacer desorden. Imagínense, la esencia de los jóvenes también, sobre todo los adolescentes, es hacer más desorden que los niños y no pecar. Entonces, en sus ministerios, en sus reuniones, se va a dar mucho esto, del caos, de que yo quiero contarme con la otra parte que no encuentro y no sé cómo encontrarla y no quiero encontrarla, pero me dicen que tengo que encontrarla, pero al final no la encontré. Eso pasa con los ministerios juveniles, porque espero que nos hayamos divertido un poquito. Tengo que llegar los refranes que sobraron. Y muchas gracias por su atención. Lo dejo con mi amigo Pablo, que sigue con el resto. Gracias, hermano. Si ese aplauso era de desánimo, está bien. Pero si ese aplauso era de ánimo, tiene que ser mucho mejor. Muy bien. Y saben que yo quiero pedir un aplauso bien especial, pero mira un poquito a la persona que tiene a su lado. Hoy es sábado. Si usted se dio cuenta yo creo que usted se dio cuenta, cuando nos vinimos, las calles estaban como vacías, ¿o no? Hoy día el 20% de los chilenos puede que trabaje, a lo más el 30%, y el otro 70% hoy día se queda durmiendo hasta tarde. Entonces, el sacrificio que usted hizo es muy grande de haberse levantado temprano, haber salido de su cama y haberse venido a este lugar. En primer lugar, eso me dice que usted está enamoradísimo de Dios, y disculpe la palabra, y loco por servirle. Y lo segundo, que usted ama a lo que el Señor le llamó a hacer. Por lo tanto, yo creo que la persona que está a su lado se merece el aplauso más fuerte que pueda darle esta mañana. ¿Sí? Eso, con el colmillo de ánimo.
todo esto, ¿qué le parece si al aplauso ahora le agregamos lo que hicieron los hermanos? Le agregamos el así se llama, ese aplauso me gustó. Ese aplauso, chicos. ¿Cómo quedaron ahora? ¿Cómo quedaron? Bien. Ahí está bien, ¿verdad? Bien. Queridos hermanos, queridos amigos, si hay algo que nos apasiona, si hay algo que nos gusta, es compartir con líderes, es compartir con maestros de escuela dominical, es compartir con líderes juveniles. ¿Quiénes de acá son maestros de escuela dominical? Levanten su mano, por favor. ¿Quiénes son líderes de jóvenes o pastores de jóvenes? Allá, muy bien, muchas gracias. Ya, somos un poquito menos, diría los líderes juveniles, pero la mayoría son maestros de escuela dominical. Y ahora, me imagino que varios de los maestros y maestras de escuela dominical trabajan con adolescentes, ¿no? Porque, ¿hasta qué edad consideran ustedes, por ejemplo, ustedes con qué edad están trabajando? ¿De 4 a 12? O sea, ya están trabajando con adolescentes. En Chile tenemos un... Ahora se puede parar la música nomás, por favor. No veo a nadie allá atrás, pero se puede, por favor, parar la música nomás. Era mientras estábamos con el concurso, o sea, con el juego. La adolescencia, hace 10 años atrás, comenzaba a los 12 y 13 años. Ahora, ¿cómo vamos a marcar qué es la adolescencia y cuándo comienza? La adolescencia viene, si ustedes se dan cuenta, la palabra adolescencia viene y tiene que ver con pubertad. La pubertad tiene que ver con los primeros vellos públicos. Eso en Chile y en Latinoamérica hace 10 años atrás ocurría a los 12, 13, incluso 14 años. Pero hoy día los estudios dicen que en Chile la pubertad está llegando a los 9 años en promedio. O sea, hoy las niñas están teniendo su primera menstruación a los 9 años y en los chicos y en las chicas los vellos públicos están saliendo a los 9 años. O sea, en alrededor de 10 años tenemos 4 años, por decirlo así, de disminución o de adelantamiento, podríamos llamarle, en la adolescencia. ¿Me explico en esto? Por lo tanto, los niños están dejando de ser niños antes de lo que eran antes. Y eso se nota. Eso es muy evidente. Antes, yo recuerdo que cuando era chico era como bien pavo y recién vine a decirle a una niña que me gustaba como a los 17, 18 años y con muchos problemas. En cambio hoy día los niños ya muy chicos llegan donde la mamá y le dicen: mamá, te presento a mi polola. O los papás le dicen: hijo, vamos a hablar de sexo. Y el hijo le dice: ¿qué quieres que te enseñe? O sea, está cambiado, todo se ha adelantado. Entonces algo está sucediendo y hay algo. Nosotros en Relaciones con Propósito tenemos una carga. Hay una carga en nuestros corazones. ¿Se puede parar la música, por favor? ¿Es posible parar la música, por favor? Ay, sí, muchas gracias. No sé quién la paró, pero muchas gracias. Les decía que tenemos una carga fuerte. Cuando estábamos trabajando con Fabio y otro grupo de líderes en nuestra congregación local, nos dimos cuenta que necesitábamos hablar de sexualidad con los adolescentes. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros escuchábamos que había que hablar de sexualidad por algunos temas, nosotros dijimos, estábamos muy contentos porque habían cosas que nosotros creíamos que no pasaban en nuestro ministerio juvenil. Cuando comenzamos a hablar de sexualidad en nuestro ministerio juvenil, nos dimos cuenta que las cosas que nosotros creíamos que no estaban sucediendo, sí estaban sucediendo. Cuando comenzamos a hablar de homosexualidad, comenzaron a acercarse adolescentes diciéndonos: yo tengo problemas con la homosexualidad. Cuando comenzamos a hablar de abuso sexual, comenzaron a acercarse adolescentes que estaban sirviendo al Señor y diciéndome: mira, nunca nadie supo que yo fui abusado o abusada sexualmente. Un día yo siempre animé a los chicos de nuestro ministerio a que si ellos querían en una predicación hacer una pregunta o intervenir, por favor levantaran la mano y lo hicieran. Yo estaba predicando un día domingo respecto a este tema. La iglesia estaba repleta, cerca de 5 millones de personas en esa tarde en la iglesia, estaba lleno el lugar. Y de repente un chico del ministerio levanta la mano. Sí, le digo yo, por favor. La mayoría quedó asombrada porque era algo habitual en el ministerio juvenil, no hacen las reuniones de día domingo.
Entonces este muchacho dice, yo quiero decir algo. Sí, se paró. Yo le dije, sí, claro, la gente estaba muy atenta y un poco asustada porque nunca nadie había interrumpido un mensaje. Y dijo, yo quiero pedirle a los papás una cosa esta tarde con respecto a lo que tú estás predicando. Yo le dije, sí, por favor, di. Por favor, cuando un hijo de ustedes, le dijo a los papás, le hablaba a los papás, cuando un hijo se acerque y les diga que está siendo abusado, por favor, créanme. Dijo, yo fui abusado cuando era niño. Le dije a mis papás y mis papás no me creyeron. Y se puso a llorar. Delante de toda la congregación, solamente estaba su mamá y su mamá estaba así. El muchacho comenzó a llorar. El Señor se manifestó esa tarde de una manera que lo mejor que pudo haber pasado esa tarde es que este muchacho haya levantado su mano y haya dicho esto. El Señor esa tarde restauró muchas vidas, sanó y permitió a los papás. Esto es muy común, que los niños hablen con sus padres acerca de abuso sexual y los padres no crean. Vamos a ver a lo largo de este tema todo ese tema. ¿A qué quiero llegar con esto? Que es muy importante que comencemos a hablar de sexualidad con nuestros niños, con nuestros adolescentes. ¿Conocen al doctor Dobson de Enfoque a la Familia? ¿Alguien lo ha leído, lo ha escuchado? Bien, un amigo mío, él es un amigo mío que tengo en otra iglesia, decía él que el doctor Dobson en una oportunidad le preguntaron, doctor, ¿a qué edad debo comenzar a hablar de sexualidad con mi hijo? Y él dijo, desde la guatita. O sea, ¿qué quiso decir? Desde siempre. ¿Ves que me preguntan a qué edad debo comenzar a hablar con mis hijos de sexualidad? Nosotros les recomendamos lo mismo. Desde pequeños, nosotros deberíamos a comenzar a responder las inquietudes que ellos tengan acerca de sexualidad. No como lo hablaríamos con un adulto, pero sí en la medida que ellos puedan entender. Eso nos va a ayudar mucho, mucho como lo vamos a ver de ahora en adelante. Necesitamos aprender, necesitamos saber cómo ayudar a nuestros adolescentes a tomar buenas decisiones en cuanto al sexo. Quisiera que me pudieran decir por favor hasta qué horas tengo para saber y ajustarme al tiempo, ¿ya? Por favor, si están por ahí los organizadores. En primer lugar, ese es nuestro ministerio. Si usted quiere visitar nuestra página web, relacionesconpropósito.cl, allí puede encontrar mucho material recomendado para las familias y para padres. En este momento, a través de especialidades juveniles, si usted quiere tener un seminario para padres intensivo, tenemos un seminario para padres basado en el libro de 4 y de 6 horas, un seminario interactivo, entretenido y muy profundo a la vez. En jchile.cl usted puede encontrar los detalles del seminario y también en nuestra página web. Quiero hablar, si ustedes ven esta foto del estacionamiento del 24º Encuentro Internacional de la Mujer. Yo estoy convencido de algo. Dios nos creó a los hombres y mujeres distintos, ¿sí o no? ¿Sí? Sí. Nos creó distintos, aunque hoy día la sociedad quiera decirnos que no, que eso ya es anticuado, no. Dios nos creó distintos. Y está comprobado científicamente que hombres y mujeres funcionamos distintos. Nuestros cerebros están divididos en 2 partes. Y está comprobado que las mujeres usan ambas partes y que los hombres usamos solo una. Ahora la mujer dice, yo sabía. No, pero espérense, antes de que diga, sí, yo sabía. No quiere decir que sean más inteligentes, quiero aclarar eso, ni menos. Lo que quiere decir es que tenemos distintas capacidades. Y yo creo que hay una capacidad que las mujeres no tienen, y esa es conducir. Pero, espere. Los hombres dicen, habla Señor. ¿Se han fijado ustedes que, y quiero decir esto porque los hombres cuando chocamos, hay que recogerlo con cucharita, porque cuando el hombre choca fuerte. Mi mamá y mi esposa siempre me andan diciendo, maneja más despacio, y a pesar de que trato de mantenerme dentro de los límites, parece que el pie se me va solo, ¿cierto? Y uno suele exceder la velocidad. Entonces la mujer siempre anda así como, baja la velocidad, y como que en ese momento uno tiene ganas de mandársela al Señor luego cuando empieza. Y entonces... Y uno anda siempre rápido. En cambio, y el hombre cuando choca es muy difícil que quede vivo. En cambio, ¿cómo es cuando chocan las mujeres? Mi hermana, conducimos y cuando me tocaba manejar el auto, ella maneja encima del manubrio. Ella maneja con el manubrio aquí. Es una cuestión impresionante. Pero aquí, o sea, yo trato de meterme y no puedo. Tengo que echar el asiento hacia atrás.
Y cuando las mujeres chocan, sucede algo, que las mujeres cuando chocan, si son dos mujeres, terminan haciéndose amigas. En primer lugar, porque como conducen despacito, chocan despacito. Segundo, cuando se bajan del auto, terminan haciéndose amigas porque se muestran la foto de los hijos y terminan dándose el número de teléfono y en vez de pelear, terminan siendo amigas. Los hombres, en cambio, si chocamos y quedamos vivos, ¿a qué nos bajamos a pelear? Porque chocamos fuerte. En cambio, las mujeres no se hacen daño, chocan despacito. ¿Por qué? ¿Ha visto usted una mujer estacionándose? Es muy divertido, le recomiendo que vea cuando quiera. Es muy divertido. Ahora, con esto usted dirá, oh, ¿de dónde salió este machista? No, sí, también voy a defender a las mujeres. Yo lo que quiero decir es que hombres y mujeres fuimos creados distintos. Mira una mujer lo que dice. Deseo, no cocinar, no limpiar, trabajar menos y cobrar más. Se convierte en un hombre. Delante decía que nuestra construcción cerebral somos distintos. ¿Sí o no? Somos distintos. Y aquí queda comprobado científicamente. Una gran parte está destinada en el cerebro de la mujer a la ropa. Mire, por favor. Conducción de coches. Si usted se da cuenta, está una parte muy... Comprensión de chistes. Comprensión de chistes. Aniversario generador de dolor de cabeza. Bla, 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 bla. Tiene muy desarrollado esta. Leía que las mujeres hablan diariamente alrededor de 27.000 palabras en contra de 7.000 con los hombres. O sea, definitivamente las mujeres, y lo que me dio más risa de este estudio que veía, es que dice que las mujeres hablan alrededor de 5 o 6 veces más que los hombres. ¿Y por qué? Porque el cerebro de la mujer se desata un químico que le causa placer. Entonces, a la mujer le causa placer hablar. Mire, no sabía eso, y está comprobado científicamente que a la mujer le causa placer hablar. Es por eso que cuando de repente el esposo habló con la mamá durante 1 hora, se sienta a la mesa y la esposa le dice, ¿quién era? Era mi mamá. ¿Y qué te dijo? No, nada. ¿Cómo que nada? Hablaste 1 hora con ella y tú dices que no te habló nada. En cambio, la esposa puede hablar 5 minutos con su mamá y te está contando 1 hora en la mesa lo que habló en 5 minutos. Entonces a la mujer le causa placer hablar. Somos distintos. Definitivamente somos distintos, ¿sí o no? Somos distintos. No traje el cerebro del hombre, pero también está porque podrían ofenderse algunos varones. Y dice, pero se los voy a mostrar ese día, se los voy a mostrar. Voy a pasar por alto también, porque no quiero que, si hay matrimonios que tengan problemas con esta pregunta, ¿qué dio su primer beso y cómo se llamaba él o la afortunada? Pero quiero que por favor piensen en esta pregunta. ¿Ha hablado de sexo con sus padres o hijos constantemente? ¿Cómo se siente cuando le corresponde, cuando tiene que hablar de sexo? ¿Cómo se siente cuando tiene que hablar de sexualidad con sus hijos, si es mamá? ¿Cómo se siente si tiene que hablar de sexualidad con sus padres? ¿Qué sucede cuando le toca tocar el tema de sexualidad? Si le toca hablar del tema con sus niños, si le toca hablar del tema con sus adolescentes, ¿cómo se siente? ¿Ha hablado alguna vez de sexualidad? De hecho, en las iglesias son muy pocas las veces que se habla de sexualidad. ¿Alguien averiguó, por favor, hasta qué hora tengo? Para no salirme del tiempo, ¿ya? Hablar de sexualidad no es fácil. Hay una canción de este famoso cantante Franco De Vita que dice que cuando el hijo quiso hablarle de sexo, se le subieron los colores al rostro. Yo creo que eso es lo que pasa con los papás. Con mi papá teníamos una relación muy cercana y él me habló siempre mucho de noviazgo, pero de sexo, de sexualidad, nunca hablamos. Porque a mí me daba vergüenza y yo creo que a él también le incomodaba. En cambio, con mi hijo que tiene 10 años, siempre hemos hablado de sexualidad. De hecho, la segunda parte de la charla la va a dar él. Así que, entonces, he tratado de hablar de sexualidad y de hablar con él constantemente de pequeñito. ¿Por qué es importante? Y hoy día alguien puede pensar que no hay que hablar de sexualidad con los niños. Mi hijo estaba en kinder, cuando un día llegó y nos dijo, papá, un niño andaba en su celular, imagínense, en kinder ya andaban con celular, con una grabación de una mujer que le hacía, y nos dijo, papá, ¿qué es eso? Imagínense, en kinder. La tía, cuando hablamos de esta situación con la tía, nos encontramos de que habían varios niños de que andaban con esa grabación y ellos sabían lo que era.
en primer lugar. O sea, pensar que en kinder, que en primero todavía no hay que hablar de sexo, creo que es algo del pasado. Es urgente que hablemos de sexualidad con nuestros hijos y con nuestros niños. Esta es una estadística que se hizo en Argentina en ministerios juveniles. De cada 10 jóvenes, al menos 4 de cada 10 tuvieron experiencias sexuales negativas. 2 fueron manoseados o acariciados por un adulto. 1 sufrió abuso sexual físico. ¿Me quedan 30 minutos? Muy bien, muchas gracias. 1 sufrió abuso sexual físico sin llegar a la violación. De cada 15 jóvenes que participan activamente en un ministerio juvenil, 1 fue violado en la niñez. El 90% de los abusos contra menores son cometidos por un familiar directo o por una persona muy cercana del entorno del niño. Aquí quiero aclarar algo. El 90% de los abusos a menores son cometidos por un familiar directo o un amigo de la familia. Esto quiere decir un tío, una tía, un abuelo, una abuela, muy cercanos. Y uno se sorprende al escuchar esto a veces, pero sucede porque el abusador de niños es muy distinto al abusador de mujeres. El abusador de mujeres es violento. El abusador de niños es el tío buena onda. Es el que se gana la confianza del niño. Es el buena onda, es el que le trae juguetes, es el que le trae dulces, es el preferido del niño. Hasta que se gana la confianza del niño y comienza con supuestos juegos. Mira, vamos a hacer un juego, pero una de las reglas de este juego es que tú no le puedes contar a nadie lo que vamos a hacer, porque si no, eso te va a descontar puntos. Así que bájate los pantaloncitos y comencemos con el juego. Así comienza y así es el abusador de niños. Estadísticas chilenas no cristianas. 7 de cada 10 adolescentes menores de 18 años en Chile son activos sexualmente. 1 de cada 10 ha tenido experiencias precoitales, o sea, sin llegar a la penetración. Y solo 2 declaran no haber tenido ninguna experiencia sexual. Queridos hermanos, cuando nosotros nos dimos cuenta que necesitábamos hablar de sexualidad fue cuando nos encontramos con una estadística que decía que los adolescentes cristianos están teniendo relaciones sexuales en el mismo porcentaje que los no cristianos. En Sudamérica, los jóvenes cristianos están teniendo relaciones sexuales en el mismo porcentaje que los no cristianos. 7 de cada 10 adolescentes cristianos menores de 18 años han tenido experiencias sexuales. Cuando nosotros conocimos esa estadística, dijimos vamos a hacer una investigación para ver si es cierta. Y llegamos a la conclusión, después de una investigación, de que efectivamente el porcentaje de adolescentes cristianos que están teniendo relaciones sexuales era altísimo. Y nosotros dijimos, Señor, ¿qué está pasando? Algo está pasando y comenzó a crecer una carga muy fuerte en nuestros corazones por hablar este tema en la mayor parte o en la mayor cantidad de lugares donde lo pudiéramos hacer. Tenemos una generación confundida y que se siente sola, familias desmembradas y saturadas de problemas relacionales. Cuando la iglesia pensó que en sus congregaciones los problemas que tenía la sociedad en cuanto a familia no sucedían, creo que ese fue el primer error, pensar que nosotros o que en la iglesia no sucedía lo que pasaba afuera. Vino un joven, me dijo, soy ministro de alabanza y yo voy a ser muy sincero con ustedes, y quizás las cosas que le cuento a lo mejor van a ser un poco fuertes, pero quiero ser lo más honesto con ustedes. Vino un muchacho que era hijo de un pastor reconocido, dirigía la alabanza y era líder de jóvenes. Me dijo, necesito hablar contigo porque yo no puedo más. Y yo le dije, ¿en qué te puedo ayudar? Me dijo, yo soy líder de alabanza, soy hijo de pastor y dirijo el ministerio juvenil de la iglesia, pero estoy teniendo relaciones sexuales con el guitarrista de mi grupo de alabanza. Estoy luchando con la homosexualidad. Yo quisiera y me gustaría que este caso fuera aislado y que fuera el único caso que me ha tocado ver, pero son muchos más de los que yo esperaba cuando comenzamos a tratar estos temas. Cada vez que hablamos de sexualidad,
un grupo termina acercándoseme y personas terminan acercándose y diciéndome, yo estoy en una situación complicada y no sé qué hacer. Estas cosas que nosotros pensamos que no sucedían en la iglesia, sí están sucediendo. Necesitamos, si no hemos abierto los ojos a esta realidad, necesitamos abrir los ojos y comenzar a tratar el tema de sexualidad. Necesitamos comenzar a hablar de este tema en la iglesia. ¿Sí, queridos hermanos? ¿Están conmigo? ¿Estoy siendo claro hasta este momento? Muchas gracias. Decía que nosotros pensamos que en la iglesia había cosas que no iban a suceder. Hace poco visité una iglesia donde los pastores habían fundado una iglesia hace 15 años y ambos tenían alrededor de 70 años y hace 2 años atrás se habían separado porque el pastor se había ido con su secretaria. La esposa hace muy pocas semanas y se acercó la pastora y yo la veía muy contenta y me dijo, hermano, ¿puedo hablar con usted? Sí, pastora, le dije, yo era un honor que una sierva del Señor de cerca de 70 años quisiera contarme algo y me contó esta situación. Eso está pasando en la iglesia. Cuando nosotros pensamos que el pecado a nosotros no nos afectaba, por Dios que estábamos equivocados. Porque el pecado sí nos afecta. Oral Roberts, un gran siervo de Dios, a sus 80 años, en un auditorio lleno de líderes, dijo, hoy a mis 80 años me sigo sintiendo tentado tan fuerte sexualmente como cuando tenía 18 años. Y le decía a los líderes juveniles, a los líderes esa noche, ustedes como pastores, como líderes, jamás pueden descuidar el área sexual en su vida. Porque no crean que mientras más viejo hay menos tentación sexual. Él decía, me siento hoy tan tentado como cuando tenía 18. Hay muchos mitos que giran en torno a este tema y que necesitamos desmitificar y comenzar a trabajar. ¿Por qué necesitamos ayudar a nuestros adolescentes? ¿Por qué necesitamos ayudar a nuestros niños a tomar buenas decisiones en cuanto al sexo? Es por lo siguiente. Está comprobado que el cerebro humano, antes se pensaba que una persona era madura a los 18 años, ¿cierto? Pero está comprobado hoy científicamente que el cerebro humano termina de desarrollarse y madurar a los 30 y 31 años. Y lo que más me llama la atención es que las dos últimas áreas del cerebro que terminan de desarrollarse tienen que ver con los temores, y el último sector que termina de desarrollarse es el que tiene que ver con la toma de decisiones. Los adultos que están aquí se han escuchado esa frase que dice, si yo hubiera sabido cuando era adolescente lo que sé hoy, no hubiera tomado esa decisión. ¿Han escuchado eso? Bueno, ¿por qué cuando éramos adolescentes no podíamos tomar las mejores decisiones? Porque nuestro cerebro todavía no estaba capacitado, no estaba maduro para tomar las mejores decisiones. ¿Me he explicado? ¿He sido claro con esto? Por lo tanto, nuestros adolescentes no están capacitados aún físicamente para tomar las mejores decisiones. Es por eso que necesitan líderes juveniles, maestros de escuela dominical que les digan, que los guíen, que les digan, tienes dos opciones y estas son las consecuencias de estas dos opciones. No podemos obligar a los niños ni a los jóvenes a tomar decisiones, pero sí con amor podemos guiarlos a tomar las mejores decisiones. El sexo, dijo alguien, es como el fuego. Es una bendición dentro del matrimonio, pero fuera de él puede causar grandes estragos. El fuego, dentro de los límites, ¿quién podría decir que no es útil? Nos sirve para cocinar, para calentar, para un montón de cosas. Pero ¿qué sucede cuando se sale de esos parámetros? Crea grandes incendios que traen consecuencias. El sexo es igual, es un regalo de Dios para el matrimonio, pero fuera de él causa grandes estragos. Vamos a hacer, ya me queda muy poquito tiempo, y yo le voy a pedir que hagamos algo. Vamos a hacer un trabajo grupal de 5 minutos, donde vamos a trabajar en base a 4 preguntas. La primera pregunta que yo les voy a pedir que ustedes puedan trabajar es, ¿cuáles creen ustedes que son las fuentes más influyentes por las cuales los jóvenes están aprendiendo de sexualidad? 2. ¿Cuáles son las consecuencias de tener sexo antes del matrimonio? 3.
cuáles son los beneficios de tener sexo antes del matrimonio. Y 4, nombre 5 enfermedades venéreas. Yo les voy a pedir que se junten en grupos de máximo 6, por favor, rápidamente, y durante 5 minutos vamos a conversar. Júntense, por favor, en grupos de 5 o 6 rápidamente, porque tengo que darles un número. Rápidamente, por favor, para que aprovechemos al máximo el tiempo. ¿Están los grupos listos? Voy a darles un número, del 1 al 4. Y cada grupo, por favor, escuchen las instrucciones. Según el número que le toque, es la pregunta en la que va a trabajar. Por ejemplo, hermanos, ustedes van a tener la número 1. O sea, ustedes solamente van a tratar la pregunta número 1. ¿Cuáles creen ustedes que son las fuentes más influyentes por las cuales los adolescentes están aprendiendo de sexualidad? Este grupo, queridos hermanos, van a tener la pregunta número 2. O sea, ustedes van a trabajar durante 5 minutos en base a la pregunta 2. El tercer grupo, la 3. Ustedes, hermanos, la 4. Ustedes, el 1. Uno de los jóvenes, ¿hay dos Backstreet Boys? ¿Uno les dije? ¿Uno les dije o no? Uno. Atrás, ¿cuál es el grupo siguiente? ¿Cuántos son? ¿No son muchos? Ya, ustedes se lo sé. Les toca la 2. ¿Ya? Allá atrás, ¿cuál es el último grupo? 3. La pregunta 3. Ustedes, hermanos, la 4. ¿Cuál es el grupo que viene? Ustedes, el 2. ¿Ya? Por favor, trabajemos durante 5 minutos en esa pregunta. Cualquier duda o pueden levantar la mano y me puedo acercar para responder. Tiempo. Les voy a pedir, si ustedes son tan amables, que puedan responder brevemente y acotarse solamente a la respuesta, por favor, a la que ustedes llegaron o a la conclusión que ustedes llegaron. Hermana, a ustedes les tocó la número 1, ¿verdad? Que dice, ¿cuáles creen ustedes que son las fuentes más influyentes con las cuales los adolescentes están aprendiendo de sexualidad? ¿A qué conclusión llegaron ustedes? ¿Su nombre, por favor? Isabel. ¿De dónde viene usted, Isabel? ¿De Cabildo? ¿Eso dónde queda? Ah, yo pensé que era regiones, muy bien. No tiene audio. ¿Está prendido? Sí. A ver. No tiene audio. Me llamo Isabel y venimos de Cabildo, Reca. Bueno, creemos que las fuentes más importantes son internet, TV, películas, publicidad, música, las fiestas o carretes, los amigos y el colegio. Muy bien, muchas gracias. ¿A quién más le tocó la 1? ¿Le tocó la 1? ¿Llegaron más o menos a la misma conclusión? ¿O es diferente la conclusión a la que llegaron ustedes? ¿O se parece? ¿Se parece? ¿Qué pusieron ustedes? Con voz fuerte nomás, saquen ahí. Antiguamente las fuentes directas eran los amigos más cercanos, compañeros de colegio y posteriormente la televisión. Hoy en día todo está al alcance de un clic. Las imágenes y videos instantáneos de internet hablan más que una conversación de amigos. Muy bien, muchas gracias. O sea, yo encuentro que se parecen. Así que se dan cuenta que independiente de qué grupo le hagamos, más o menos las respuestas se parecen. ¿A quién le tocó la pregunta número 2, hermano? ¿Usted le tocó cuáles son las consecuencias de tener sexo antes del matrimonio? ¿Qué conclusión llegaron ustedes? Brevemente, por favor, no más, algo de eso posible. Les saludo en el nombre del Señor Jesús. Mi nombre es Carolina Bravo y representamos a la iglesia del Copigual que acá en la comuna de Recoleta. Muy bien. Bueno, el punto que nos toca a nosotros es cuáles son las consecuencias de tener sexo antes del matrimonio. Pusimos como 5 puntos. El número 1, que para nosotros todos como lo principal, es ofender la santidad del Señor, siendo primeramente esto un pecado delante de Dios, por ser que se acomete la fornicación. Después, el número 2, el embarazo no deseado. Si en realidad puede ser una persona sea pequeña o un adolescente o ya sea una persona igual adulta, pero al final no quiere quizás tener un hijo. Muy bien. El punto 3 es tener experiencia negativa. Ya como la persona lo hace, no sé, porque tiene el deseo, pero no se programaba a través del matrimonio, casi siempre no tienen buenas experiencias, porque quizás no se conocen a la persona, o son cosas o relaciones, puede ser de una noche. Entonces eso causa experiencias negativas.
Después el punto número 4, que son las enfermedades, que podemos obtenerlas gratuitamente si no estamos con protección y no tenemos una pareja estable. Y la 5, que también es importante que al final cuando se tienen los hijos quedan en el abandono, casi siempre. Porque a veces cuando las personas son muy adolescentes trabajan y dejan siempre a cuidar a los hijos con los papás o con los abuelos, con los tíos, entonces también hay como un vínculo cercano. Eso sería. Muchas gracias, hermano. Le damos un aplauso por favor al primer y al segundo grupo. Muy bien, muchas gracias. Tercera, ¿cuáles son los beneficios de tener sexo antes del matrimonio? ¿A quién le tocó la 3? ¿Qué puse, hermana, por favor? Muy breve, ¿a qué conclusión llegaron ustedes? Que no hay ningún beneficio. Muchas gracias, me encantó la respuesta. Muchas gracias. De verdad, excelente. Un aplauso para ellos. Me dicen que tengo que terminar, así que no. Hace rato que están haciendo atrás. Y no. Número 3. ¿Hubo otro grupo número 3? ¿O no? ¿Sí? ¿A qué conclusión llegaron ustedes, hermanas? Llegaron a la misma conclusión. Porque pasa esta situación siempre hay consecuencias. Muy bien. Muchas gracias. Me encantó la respuesta y enseguida la vamos a analizar. La número 4. ¿A quién le tocó la número 4? Ya, ¿a usted pudieron nombrar 5 enfermedades venéreas? ¿Ya? ¿Ya? Fiebre y resfriado no vale. Muy bien, muchas gracias. ¿Y allá? Bueno, tenemos las conclusiones que son el SIDA, la gonorrea, sífilis, virus de papiloma humano, herpes vaginal y hepatitis B. Muchas gracias. ¿Saben qué, hermanos? De verdad que ustedes se merecen un aplauso. Pero esperen, hay que decirle por qué, si no son gratis los aplausos. Este tema lo hemos dado ya no sé cuántas veces, en cuántos lugares, en cuántos países, en cuántos continentes. ¿Y sabe qué? Muy rara vez un grupo logra nombrar 5 enfermedades venéreas. Muy rara vez. Eso me dice que ustedes están muy informados y que están trabajando o aprendiendo acerca del tema. Así que por eso un aplauso grande para ustedes. ¿Sí? Ahora demos el aplauso de ánimo. ¡Eso! Un aplauso de ánimo. Muy bien, muchas gracias. Estoy gratamente sorprendido con ustedes. Queridos hermanos, ahora, como estoy corto con el tiempo, vamos a tratar de responder estas 4 preguntas que, si ustedes se dan cuenta, van a tener mucho que ver con lo que ustedes ya dijeron. Vámonos entonces, para alcanzar a tratar de terminar el tema. ¿Cuáles creen ustedes que son las fuentes? En primer lugar, la gente, o cuando fue consultada en una encuesta si ustedes se fijan, ustedes nombraron a los padres. Ustedes creo que tampoco nombraron a los padres, ¿verdad? Y mucha gente dice creen que los padres están hablando de sexualidad con los hijos. Pero definitivamente los padres no están hablando de sexualidad con sus hijos, porque ellos tienen sus propios problemas. En Chile tenemos una seria crisis relacional. Hoy el registro civil dice que en Chile más matrimonios se separan de los que se casan. Hoy día tenemos 4 separaciones diarias y solo 3 matrimonios. Somos el segundo país a nivel mundial con el nivel de separación más alta del mundo. Estamos en segundo lugar, solo después de otro país europeo, y dicen que podemos llegar fácilmente a ser el primero, dicen los entendidos. Tenemos una seria crisis. Los matrimonios, el promedio de duración de los matrimonios de hoy es de 5 años. Los matrimonios que se casan se están separando antes de los 5 años. Tenemos serios problemas matrimoniales. 6 de cada 10 mujeres chilenas declaran no ser feliz en el área sexual, no estar satisfechas. Y eso también incluye a las cristianas. Un matrimonio que llevaba 30 años de casado se acercó a nosotros y nos dijo: el marido se quejaba porque solo una vez al mes tenían relaciones sexuales, y ella se quejaba porque se sentía muy mal esa vez que tenía relaciones, porque pensaba que estaba ofendiendo a Dios. Él era predicador en su iglesia. Y así como ellos piensan, hay muchos cristianos que creen que las relaciones sexuales son un pecado dentro del matrimonio u ofenden a Dios. Queridos hermanos, hay una seria crisis. 4 de cada 10 mujeres fingen un orgasmo. O
sea, tenemos un problema en el área sexual que no ha sido tratada. Ahora me llama la atención y me gusta saber también que donde menos problemas sexuales hay es en la iglesia en cuanto a los matrimonios. A pesar de que nos dicen que somos, para la sociedad, nosotros somos como mensos porque no tenemos amante y que somos como tontos porque no tuvimos varias parejas antes de casarnos. Pero ¿sabe qué? Increíblemente, en las encuestas se descubrió que las mujeres más satisfechas sexualmente son las cristianas evangélicas. Por eso que andan tan sonrientes, y eso da gusto. Y eso me alegra porque gracias Señor. Gracias Señor que Él está permitiendo a las parejas. Ahora, no quiere decir que estamos bien. No, hay mucho camino por recorrer. Solo que estamos un poquito mejor que los de afuera en esa área. Pensamos en algún momento que los adultos estaban hablando con los hijos, pero no fue así. En segundo lugar, los papás dijimos, no nos preocupemos si nosotros no hablamos de sexo, total el colegio les enseña, ¿sí o no? Pero ahí nos volvimos a equivocar porque en los colegios, recién el año pasado salió por ley que los colegios deben tener educación sexual. Y pongan mucha atención, por favor, a lo que quiero decirles, si es tan amable. Porque por ley, el año pasado, salió que ya hoy los colegios, todos, debieran estar implementando educación sexual en los colegios desde kinder hasta cuarto medio. Es por ley. Ahora, esa ley no se está cumpliendo en un alto porcentaje. El problema es, y hay algo que aquí me preocupa, y es por eso que los padres debemos afectar, influir en los colegios, porque hay algo que me preocupa. El Ministerio de Educación hizo lo siguiente, tomó 6 cursos de educación sexual, desde el más conservador hasta el más liberal, y ponen a disposición del colegio, le dice, usted tiene que escoger dentro de estos 6 programas de educación sexual, ustedes pueden escoger 2. Cuando comenzamos a revisar esos planes de educación sexual, ninguno de ellos, por ejemplo, tiene como una opción la pareja única o la abstinencia, hasta el matrimonio. Por lo tanto, la totalidad de los planes que están tratando de enseñar a nuestros hijos son humanistas y solamente tienen que ver con de que hay que cuidarse, de que hay que protegerse, de que hay que usar preservativos y todo eso. Entonces, es por eso que nosotros como padres debemos afectar en los colegios y decir, no es lo que yo quiero para mi hijo. Yo quiero un programa serio, un programa que incluya la abstinencia, un programa que incluya... Podemos afectar de esa manera nosotros los cristianos y es un área en la que nos hemos quedado atrás. Así que averigüe, por favor, si usted tiene a su hijo en el colegio, averigüe cuál es el programa de educación sexual que el colegio escogió y examínelo y vea si es el adecuado para lo que usted quiere para sus hijos. Segundo, ¿cuáles son las consecuencias de tener sexo antes del matrimonio? Estoy yendo rápido. Las consecuencias, al menos nosotros queremos nombrar 2. Embarazos no deseados. Queridos hermanos, somos también uno de los países con el índice de embarazos más alto en adolescentes. Voy a hablar de la estadística enseguida. Niños sin padre. De cada 10 niñas que quedan embarazadas en el colegio, solo una termina viviendo con el padre del niño. Lo voy a repetir. De cada 10 niñas que quedan embarazadas en el liceo, solo una de ellas termina viviendo con el padre de su hijo. O sea, solo uno de los niños termina viviendo con ambos padres. De cada 10 parejas que tienen un encuentro sexual y la niña queda embarazada. Enfermedades de transmisión sexual, vamos a tocar este tema enseguida. El aborto. Lejos, en Latinoamérica somos el país, cualquier encuesta seria de la que usted hable, y podemos dar el dato duro, somos el país de Latinoamérica con el índice de aborto más alto. En Chile es el país donde más se aborta. Dicen las estadísticas que estamos alrededor de los 120.000 abortos al año y dicen que la cifra es conservadora, que eso es lo que se maneja, pero que la cifra real es mucho mayor. Somos el país con el índice de aborto más alto, aunque no lo creamos. Trae como consecuencia la muerte, sin duda, poco respeto de sí mismo, problemas de autoestima, sentimientos de culpa, problemas de depresión, problemas espirituales. ¿Qué joven o adolescente que está teniendo relaciones sexuales con su novia dice, yo vivo en Victoria y tengo una relación con Dios, pero increíble? Tengo relaciones sexuales con mi novia, pero tengo una relación con Dios increíble. ¿Ha escuchado usted decir eso a algún adolescente que esté en esa situación? Muy por el contrario, ¿verdad? Número 11, sentimientos de manipulación. El típico, si me amas, dame la prueba de amor. Número 12,
duda si la futura pareja la entenderá y perdonará. Hay muchas consecuencias de tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Número 3. ¿Sabía que el SIDA es la sexta causa principal de muerte entre las edades de 15 a 24 años a nivel mundial? El SIDA es la sexta causa principal de muerte entre las edades de 15 a 24 años. Solamente en Estados Unidos, cada 9 minutos muere una persona de SIDA. Cada año, más de 1 millón de niñas adolescentes quedan embarazadas, de las cuales 800.000 son solteras. 30.000 de ellas tienen menos de 15 años. Quiero agregar algo aquí, que en África el 50% de la población está contaminada con el SIDA, sin contar las demás enfermedades. 5 de cada 10 personas en África tienen SIDA, incluyendo a los niños. Número 3. ¿Cuáles son los beneficios de tener sexo antes del matrimonio? La verdad es que no se encuentran, como dijeron los grupos, beneficios de practicar el sexo antes del matrimonio. Muchos de los supuestos beneficios que se pueden nombrar son solamente mitos. ¿Lo puede decir, por favor? ¿Son solamente qué? Mitos que debemos derribar. Aquí quiero comentar algunos. ¿Ha escuchado usted el mito de encontrar una pareja compatible sexualmente? Hay que probar antes para poder ver si somos compatibles sexualmente. Mito. Y vamos a ver por qué. Será una experiencia extraordinaria. La última encuesta nacional de la juventud declara que la mayoría de las niñas adolescentes dicen que sus primeras relaciones sexuales fueron traumáticas. Así, declaran ellas que sus primeras relaciones sexuales fueron traumáticas, y eso se da por muchas razones. Otro mito es que es algo que no se puede evitar. ¿Ha escuchado usted eso? Que dice, ¿para qué vamos a reprimir si es una necesidad básica? Mentira. Una necesidad básica es beber y es comer, por ejemplo. Si usted no come, se muere. Si usted no bebe, se muere. Si no bebe agua. Si no bebe agua, se muere. Y lo digo para aquellos que les gusta la Santa Cena y repetirse ¿qué estaba diciendo? Una necesidad básica es comer y beber. Pero yo hasta el momento, un día hice el experimento, fui al cementerio y me puse a leer las placas. No encontré ninguna placa que dijera, aquí yace Juanito Pérez por falta de sexo. Ninguno. Por lo tanto, no conozco a ninguna persona que haya muerto por no tener sexo. Y nosotros no estamos diciendo no tengan sexo. Lo que estamos diciendo es que no tengan sexo antes del matrimonio, por su propio bien. Dentro del matrimonio disfrútenlo al máximo, pero fuera del matrimonio tienen sus consecuencias y consecuencias funestas. Otro mito muy común es amor es igual a sexo. ¿Lo ha escuchado? Amor es igual a sexo. En cambio, sí encontramos beneficios de abstenernos. ¿Cómo cuáles? Aprendemos a controlarnos. ¿Sabe qué me llamó la atención? En Génesis capítulo 39, versículos 7 y 9, encontramos a un muchacho llamado José. ¿Se acuerdan? José se va a trabajar a donde su jefe, y su jefe le toma tanta confianza que lo deja a cargo de su casa, e incluso vivía con él y él podía hacer y deshacer en la casa. La esposa de Potifar, siempre lo muestran en las películas que él era así como gordito, como feo, y la esposa ¿cómo era? Regia, estupenda. Y es muy probable, las egipcias se preocupaban mucho de ellas. Incluso dicen que se bañaban en leche para su cutis, se cuidaban mucho, perfumes, y eran sensuales porque usaban transparencia. Entonces eran mujeres muy, muy sensuales. Entonces comenzó que de repente la esposa de Potifar le comenzó a echar el ojo a José, se dio cuenta que era puesto, guapo, musculoso, como quien le sabe. Entonces se comenzó a dar cuenta y le llamó la atención. Y un día dice que empezó a acosar. Cuando su esposo no estaba, comenzó a decirle a José, José, ¿te gusta mi perfume? Sí, señora, es exquisito su perfume. José, y comenzó así, yo creo que trató de seducirle. Y los más románticos dicen que José inmediatamente dijo, oh, apártate de mí en el nombre de Jesús. Yo no creo eso, porque José era hombre. ¿Sí o no? Yo creo que debe haber transpirado y debe haberse puesto nervioso. Y debe haber dicho, mi jefa no está nada de mal. Pero, ¿cierto? O sea, el que crea que José dijo así, no, apártate en el nombre de Jesús, no seamos, por favor. A veces somos muy románticos para leer la Biblia.
Es verdad, el Espíritu Santo habita en nosotros, pero todavía dice que estamos sujetos a pasión y que debemos resistir la tentación y huir de ella. Por lo tanto, yo creo que José la pensó. En primer lugar, yo creo que José la pensó. Yo creo que él tuvo algún grado de excitación cada vez que su jefa se insinuaba. Pero ¿qué sucedió con él? Fue capaz de decir que no. Y él dio una respuesta. Él dijo, yo no voy a pecar contra Dios ni contra mi jefe. Aprendió a controlarse. Una encuesta hecha hace poco en una universidad descubrió lo siguiente, que los hombres que se abstenían antes del matrimonio eran más fieles en el matrimonio. Miren, estadísticas no cristianas descubrieron que aquellos que eran capaces de abstenerse sexualmente hasta el matrimonio, después en el matrimonio eran más fieles que los que habían tenido varias parejas antes. Tendremos la oportunidad de descubrir el verdadero amor. Si alguien le dice debemos enseñarle a nuestros adolescentes que la prueba de amor no es entregar sexo. La verdadera prueba de amor, y el poema más lindo, me gusta la poesía, pero no he encontrado un poema más hermoso que 1 Corintios capítulo 13 acerca del amor. Si usted quiere decirle un poema romántico a su esposa, dígale ahí el poema que escribió Pablo acerca del amor. Y una de las características, dice Pablo, del verdadero amor es que el verdadero amor sabe esperar. Amén. Mi esposa, cuando nosotros estuvimos 4 años de novio, no recomendamos para nada que los noviazgos duren más de 3 años. Y a los 4 años yo ya, como dicen, no voy a usar esa palabra. A los 4 años yo ya estaba desesperado. Yo le decía, Evelyn, si total nos vamos a casar, Dios sabe que nos vamos a casar, yo parece que me voy a morir, yo sentía que me iba a morir. Evelyn, si no tenemos relaciones, Y ella me dijo siempre, si no hubiera sido por ella, yo creo que hubiéramos sido padres solteros. Pero gracias a su firmeza y gracias a que amábamos al Señor, ella me dijo, Pablo, aguantemos un tiempo más. E íbamos a orar y gracias a Dios pudimos esperar hasta el matrimonio. Pero no fue fácil. Aparte que mi esposa es regia, entonces era como ponerle ¿cómo dicen? La carne al gato. Entonces, no era fácil para mí esperar, pero como amábamos a Dios, nosotros no queríamos fallarle a Dios. Sabíamos que si teníamos relaciones sexuales antes del matrimonio, íbamos a ofender a Dios e íbamos a evitar que Dios nos siguiera bendiciendo. Y se nos hizo muy difícil, pero gracias a Dios pudimos esperar. Es por eso que nosotros no recomendamos que los noviazgos se extiendan más allá ni que comiencen a tan temprana edad. Sí hay beneficios de abstenerse, pero no encontramos ninguno al no abstenerse. El número 5, enfermedades venéreas. De cada 5 adolescentes, uno tiene herpes genital. Mire, escuche bien, de cada 5 adolescentes, uno tiene herpes genital. De cada 3 adolescentes, uno tiene el virus del papiloma humano. En Chile, la enfermedad venérea que nos está haciendo pedazos a los chilenos es el virus del papiloma humano, porque estamos alcanzando cifras realmente históricas que dicen que alrededor de cada 10 adolescentes, 5 se están contagiando con el virus del papiloma humano. Y es un virus muy complicado y muy difícil de tratar. Se cree que hay al menos 25 enfermedades venéreas y los expertos dicen que ese número está aumentando a 75. Que hay alrededor de 25 conocidas, pero dicen que hay más de 75 enfermedades de transmisión sexual y a veces no alcanzamos a nombrar 3, decimos SIDA, fiebre, y entonces como que estamos súper perdidos porque no sabemos acerca de enfermedades de transmisión sexual. Quiero recomendarles un buen libro. Hace poco vino Josh McDowell y dio un seminario acerca de sexualidad. Y les pido que no compren ese libro, sino que compren el mío para que así puedan aprender más acerca. Se lo recomiendo, es muy bueno. Ya voy a terminar, estoy terminando. ¿En qué podemos hacer para tomar buenas decisiones en cuanto al sexo? Voy a correr con esto porque ya sé que estoy excedido. En primer lugar, lo primero que debemos hacer es conocer el plan de Dios respecto al sexo. ¿Qué dice la Biblia? No le digamos a los jóvenes no tengas relaciones porque es pecado. Tenemos que decirles por qué es pecado. Nuestro problema es que le hemos vivido prohibiendo cosas a los jóvenes sin darles respuesta. Pregunta a los que trabajan: ¿le gustaría ir donde su jefe y decirle, jefe, necesito un aumento de sueldo? Y su jefe le dijera no, y usted le dijera, ¿por qué no? Y su jefe le dijera, ¿por qué no? ¿Le gustaría que le dieran esa respuesta?
Nosotros a veces así respondemos a los jóvenes: no tengas relaciones sexuales. ¿Por qué no? ¿Por qué no? En cambio, si usted va donde su jefe y le dice: jefe, ¿me puede aumentar el sueldo? Y su jefe le dice: mira, quiero aumentártelo, pero en este momento no puedo, pero te aseguro que en 6 meses más lo voy a hacer. ¿Cómo sale usted de eso? No sale con un aumento de sueldo, pero al menos con una buena explicación del por qué no. A veces nosotros a los jóvenes le decimos no porque no, pero necesitamos dar respuestas. Y para eso necesitamos conocer el plan bíblico. En segundo lugar, tener una relación cálida y nutritiva con nuestro Señor Jesús. Debemos invitar a nuestros adolescentes y jóvenes a tener una relación íntima con Dios. Cuando el Señor está en el corazón, se puede responder como José: no voy a caer en tentación, porque lo primero que haría sería ofender a Dios. Amén. Amén. En segundo lugar, actuar por convicciones y no por emociones. Yo tenía ganas de tener relaciones sexuales con mi novia, pero nuestras convicciones nos decían: todavía no. Podríamos habernos dejado llevar por nuestras emociones, pero a las finales lo que tiene que prevalecer son las convicciones basadas en la palabra de Dios. Amén. Amén. Me gustó esa mente delante, por eso se lo estoy pidiendo. En cuarto lugar, trabajar en equipo con los padres y líderes. Nosotros creemos que el modelo del ministerio juvenil o de las escuelas dominicales debiera ser así: los jóvenes al centro, Dios, los padres y los líderes. Comprobamos fehacientemente que cuando los jóvenes permanecen dentro de este triángulo, hay menos probabilidades de que ellos actúen en contra de la palabra de Dios y sus principios. ¿Me explico con esto? ¿He sido claro? Y en último lugar, no te rindas. La iglesia dicen que es el único ejército que deja agotados a sus heridos. Y eso tiene que comenzar a cambiar. Cuando vino este muchacho que le conté, que me dijo: soy líder de alabanza, soy líder de ministerio juvenil, pero tengo problemas con la homosexualidad, yo no le dije: pecador, apártate de mí en el nombre de Jesús, pum, para afuera. Como cristianos solemos hacer eso, hermanos. Mi pregunta ha sido: ¿qué pasaría si el día de mañana a su congregación entraran 2 hombres tomados de la mano? 2 mujeres, bueno, las mujeres es común, van hasta el baño juntos. Pero se imagina si usted me viera entrar con mi amigo Fabio al baño tomado de la mano, ¿qué pensaría usted? Me sucedió algún día. Yo siempre, cuando me invitan, yo digo: voy a ir con mi esposa. Y hace poco nos invitaron y le dije: sí, voy a ir con mi esposa. Reconfirmé que iba con mi esposa. Entonces cuando llego ya la iglesia estaba llena y voy entrando y los organizadores me ven entrar con Fabio. Entonces yo había dicho todo el rato que iba a ir con mi esposa, y cuando llego con un amigo. Entonces me quedaron mirando así los organizadores, como diciendo: ¿esa es su esposa? No, le dije: no es mi esposa. Como entendí en la mirada lo que estaban pensando, dije: no es mi esposa. Y queridos hermanos, a este joven que yo le decía, cuando vino a mí, el corazón me dolió. Vi su dolor en sus ojos, vi su aflicción, vi que él quería ser libre de eso, vi que estaba sufriendo. Y le dijimos: mira, lo que tú estás haciendo es pecado, pero te amamos y te vamos a ayudar en la medida de lo que nosotros podamos. Hoy ese joven, gracias a Dios, está completamente libre, y estamos trabajando con él y con otro grupo y con otros muchachos que hemos trabajado, que han tenido el problema de homosexualidad. Quiere decir, le hemos dicho a este muchacho: ¿quiere decir que te puedes ahora confiar? No, la tentación va a volver en cualquier momento. Es por eso que debemos tener planes de acciones para cuando tengamos que enfrentar estas situaciones. Pero hay algo que nosotros debemos aprender. Este joven, hermanos, cuando llegó este joven a hablar conmigo y vi su perfil de Facebook, ¿sabe que cuando vi esta imagen en su perfil lloré? Porque me di cuenta que él se sentía así, que él estaba hecho pedazos. Pero lo que me reconfortaba de esta imagen era de que cada vez que caemos, puede que todos nos dejen, pero ahí está el Señor Jesús para levantarnos. Le invito a ponerse de pie, querido hermano. No vamos a tener tiempo para preguntas porque ya está la persona que... Hay otra ahora conferencia, ¿no? ¿Sí? ¿Podemos tener un minuto de preguntas? Sí. Por si es que existe alguna, ¿sí? Muchas gracias, hermano. Pero yo quiero orar. Y sabe, hermanos, yo quiero pedirle algo. Que usted pueda hablar con una persona.
con el que tiene al lado, pero de frente. Póngase de frente, por favor. Póngase de frente. Y en primer lugar, que todos quedemos con alguien. Por favor, que nadie quede sin poder estar con un hermano enfrente. Hermanos, pueden, por favor, si fueran tan amables, les agradezco. Aquí, por favor, hermanos. Oye, Anthony. Muchas gracias. Muchas gracias, le agradezco. Sí, ya todos están en pareja. En primer lugar, dígale, wow, qué guapo te ves hoy. O qué guapo te ves. Dígale, qué bien te ves hoy. No importa que sea mentira, pero dígaselo para que se sienta bien. No. Dígale, el ser un hijo o una hija del Señor te hace ver 10 veces más hermoso. Así que... Y vamos a orar por algo, hermanos. Esta foto, y desde que trabajamos con este muchacho, cada vez que podemos abrazar a alguien, lo hacemos de todo corazón. Porque, ¿saben? Yo creo que hemos sido muy buenos en la iglesia del Señor para condenar, pero muy malos para restaurar. Y la iglesia del Señor necesita condenar menos y restaurar más. Porque el problema sexual está instalado en nuestras congregaciones y necesitamos comenzar a tratarlo. Vamos a orar, y en este momento usted va a hacer los brazos de Jesús. Dijo alguien por ahí que Dios no tiene más pies, no tiene más manos, no tiene más brazos que los nuestros. O sea, nosotros somos en esta tierra los brazos de Jesús. Por lo tanto, yo le voy a pedir que por favor abrace a su hermano y comencemos a orar por él. En un abrazo cálido, pero con respeto, vamos a... Comience a orar, por favor. Comience a orar. Eterno Dios y Padre Celestial, te damos tantas gracias por este momento. En primer lugar, queremos darte gracias y bendecirte por este tiempo que tú nos permites vivir. Señor Jesús, gracias por el privilegio de compartir junto a los hermanos de aquí en el medio. Gracias, Señor, por permitirnos estar en este momento, en este lugar. Señor, pero queremos orar en base a lo que se ha centrado este tema. Señor, en la iglesia hay problemas sexuales que debemos comenzar a enfrentar. Y mientras más luego, más temprano comencemos a hablar de sexualidad con nuestros niños, con nuestras familias, los resultados van a ser mejores. Por eso yo te ruego, Dios, que esta pincelada que hemos dado acerca de la importancia de hablar de la sexualidad con nuestros niños y adolescentes, que los maestros que están aquí, que los pastores puedan comenzar, Señor, a prepararse para comenzar a tratar esta área en sus iglesias, para comenzar a restaurar, Señor, al que está encadenado en un vicio sexual, para comenzar a ayudar a aquellas familias que están sufriendo en silencio porque no se atreven a hablar, para comenzar a tratar a aquellos niños y adolescentes que por dentro están hechos pedazos, pero que no se atreven a conversar con nadie, ni a buscar ayuda en nadie. Señor, por favor, comienza a usar a los que están en este lugar para tu gloria y para tu honra, para que ellos comiencen a ser los brazos de Jesús, comiencen a ser aquellos consejeros que tú quieres que ellos sean, para poder levantar al que ha caído, para poder restaurar al que no tiene fuerzas, Dios. Señor, por favor, si alguien necesita ser restaurado esta mañana, que al sentir ese abrazo pueda sentir tu abrazo en el nombre de Jesús. Señor, que aquellos que han tenido traumas, Señor, en el área sexual y que nunca se atrevieron a hablarnos y esta mañana han sido tocados con este tema, puedan también ser restaurados, puedan también sentir tu paz, Señor, y tu amor a través de este abrazo. Señor, en el nombre de Jesús oramos para que tú traigas sanidad, para que tú traigas restauración, para que tú traigas sabiduría a los que estamos sirviendo como líderes de escuela dominical, como líderes de jóvenes, como pastores y líderes en nuestras congregaciones. Señor, te rogamos que nos bendigas,
Y si sentimos que nos falta sabiduría o preparación, tu palabra nos autoriza y nos dice que te la podemos pedir y que tú la darás. Pero gracias por este evento, Emer, que brinda herramientas para que los líderes puedan prepararse de mejor manera para servir en tu obra, Señor Jesús. Te alabamos y te bendecimos. Te alabamos y te bendecimos, Señor. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Y la iglesia dice, amén. Queridos hermanos, ¿alguna pregunta, por favor, en base a lo que hablamos antes de ya llegar? Gracias, Señor. ¿Alguna pregunta? No, si no hubiese pregunta, yo les agradezco la invitación, Mirzar, Paula, que fue con quienes me invitaron. Muchas gracias por darme la oportunidad de compartir con ustedes. Y este tiempo para nosotros es muy especial, estamos muy agradecidos. ¿Alguna pregunta? Si no hubiese ninguna. Sí, por favor. Mi pregunta es... Su nombre, por favor. Perdón. Soy Catherine. Mi pregunta es, ¿qué es lo que, derechamente lo que tenemos que enseñar a los niños de sexualidad? O sea, tengo claro que en el colegio no le enseñan, ¿cierto? Sino que lo empujan, más bien dicho, a tener sexo. Pero mi pregunta es, ¿qué derechamente tenemos que enseñar a los niños respecto a la sexualidad? Muy buena su pregunta, hermana. Mire, quiero comenzar respondiendo de la siguiente manera. Hay un solo país en África que en menos de 10 años ha reducido sus cifras del 50% de SIDA a 0, prácticamente. Y ese es Ruanda. Y es justamente el país donde se cree que comenzó el SIDA. Este país, sucedió lo siguiente, el presidente dijo: el SIDA nos está arruinando, está matando a nuestra población de manera espantosa. Y dijo que, llamó a sus consejeros y dijo: ¿qué vamos a hacer? Sus consejeros le dijeron: presidente, el preservativo. El presidente, no conforme con eso, el presidente de Ruanda dijo: no, creo que hay algo más que podemos hacer. Y él, investigando, descubrió a través de sus asesores que los países que habían ocupado en la campaña del preservativo, lo único que hacía era aumentar el nivel de enfermedades sexuales, como sucedió en Colombia, aquí en Latinoamérica, y como sucedió también aquí en Chile, que fracasó el proyecto con el famoso condomito, si ustedes se acuerdan, en los colegios. Este país es el único país que ha logrado reducir casi a 0 el contagio del SIDA. Él no quedó conforme con la respuesta de sus asesores y llamó a los pastores de su país. Y los pastores le dijeron: presidente, hay solo 2 respuestas, hay solo 2 alternativas que nos van a permitir reducir el SIDA. Lo primero es la abstinencia hasta el matrimonio, y lo segundo, la fidelidad en el matrimonio, o sea, la pareja única. El presidente, cuando lo planteó a sus asesores, porque dijo: eso es lo que vamos a hacer, sus asesores le dijeron: usted está loco, presidente. Eso suena bonito, pero no es realizable. El presidente dijo: lo vamos a hacer. Los pastores, debe haber habido un tiempo muy fuerte de oración. Se implementó en los colegios educación sexual, promoviendo la abstinencia y la fidelidad, y hoy día, en menos de 10 años, ese país es el único país del mundo que ha reducido prácticamente a 0 el tema del SIDA. Ellos comenzaron con una campaña promoviendo la abstinencia y la fidelidad en el matrimonio. Lo que nosotros debemos comenzar hablando con nuestros niños desde pequeñitos: primero, necesitamos conocer nosotros como adultos el plan de Dios para la sexualidad. Es lo primero. Segundo, los niños no aprenden, y aquí quiero justamente una charla que voy a dar en otro lado, cómo aprenden los niños. Muy importante que nosotros sepamos cómo aprenden. Ellos no aprenden sentándolos ahí, nosotros diciéndoles que les vamos a dar una clase. Está comprobado que los niños aprenden 10 veces más cuando ellos hablan. Los maestros de escuela dominical, los líderes juveniles, eso nos dice que debemos hablar menos y escuchar más, permitir que ellos hablen más. ¿Cómo se le enseña a los niños? En primer lugar, de sexualidad, respondiendo sus preguntas, no diciendo: hoy día vamos a tener el módulo 1 de sexualidad. No, nuestro hijo, cuando él tiene una duda, se acerca y me dice: papá, un compañero me dijo lo siguiente respecto a esto, y a él le causa curiosidad. Y yo a lo que me remito es a responder su pregunta.
pero segundo, bajándome a su nivel. O sea, ¿y a qué me refiero a esto? Incluso lo hago literalmente. Mi hijo es así, y cuando él me hace una pregunta, si yo le hablo desde mi altura, le estoy dando un mensaje de que yo sé mucho más y yo puedo hablar a un nivel que él no me entienda. Entonces lo que yo hago es me pongo a la altura de él y le respondo en palabras sencillas. Mi esposa es experta para hacer eso. Ella lo hace muy bien. A mí me cuesta con los niños, pero ella es experta en bajar al nivel de mi hijo y en palabras sencillas responder la pregunta de él y él queda feliz. Por lo tanto, no tiene tanto que ver con qué libro o qué manual vamos a usar para enseñar sexualidad en la escuela dominical, sino que tiene más que ver con preparar a los padres para que puedan responder las preguntas de sus hijos en base a sexualidad. ¿Me explico? Eso es lo que puedo responder por el momento, y si quiere saber más puede comprar mi libro y ahí el capítulo entero. ¿Alguna otra pregunta, hermanos, para ya terminar? No quiero ser más, quitarle más tiempo.